Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos en esta hora que Dios nos permite, pues, una vez más transmitir en este su programa La Biblia en tu hogar con su hermano y amigo Domingo Rodríguez, pastor. Hoy nosotros vamos a dar continuidad a este tema interesante de las doctrinas fundamentales, y hoy estaremos dando continuidad a lo que es las enfermedades espirituales, más bien lo que es la sanidad espiritual. Pero vamos a enfocarnos hoy en lo que son tipos de enfermedades espirituales. Para esto quiero tener una lectura de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Efesios en su capítulo 2, verso 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estas palabras, porque ellas nos ayudan a entender tu voluntad y a percibirnos del mal. Te ruego que nos dé la capacidad, la sabiduría, el entendimiento y la suficiente humildad para reconocer cuando estamos fallando delante de ti y podernos retractar delante de tu presencia. Te pido, Señor, perdón si en alguna cosa te he fallado. Te ruego que hable de manera especial a cada uno de los que tenga la oportunidad de escuchar esta transmisión. Amén. Úsame, Señor. Bien, amados, una vez más nosotros estaremos compartiendo este tema tan trascendental. Estoy buscando mis lentes. Perfecto. Este tema tan trascendental, amados hermanos, ya que al nosotros hablar sobre lo que es los síntomas o tipos de enfermedades espirituales en el creyente, estamos hablando de algo sumamente serio. Sumamente serio. Porque entendemos que hablar de enfermedades es hablar de un asunto gástrico, de una situación gástrica en el estómago, de una acidez, un ácido úrico, un problema de riñón, una situación del corazón, dolores de cabeza con frecuencia, alguna arritmia cardíaca, insuficiencia renal o respiratoria, y un sinnúmero de situaciones más que se dan como enfermedades en las personas. Pero en el creyente también encontramos tipos de enfermedades. Y alguna de estas es que vamos a estar mencionando en esta hora.
Cuando hablamos de enfermedades espirituales, definimos que es una condición que surge cuando nuestro espíritu se debilita o se aleja de Dios. Repito, cuando hablamos de enfermedades espirituales, es una condición que surge cuando nuestro espíritu se debilita o se aleja de Dios. Este tipo de enfermedad espiritual es como una infección que afecta nuestra relación con Dios. Aunque no es una enfermedad física, sus consecuencias pueden ser devastadoras en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia habla de que esta situación o esta enfermedad es como si fuese una condición de muerte, o nos conduce a la muerte espiritual. Como toda enfermedad física, si no es tratada, puede llevar a la muerte. De esa misma manera, una enfermedad espiritual, si no es tratada, entonces nos puede llevar a la sepultura espiritual. En Efesios leíamos en su capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros. En otra palabra, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Continúa hablando el apóstol en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a mencionar, ahí mencionando algunas de estos tipos de enfermedades. Quiero mencionar por lo menos 10 tipos de enfermedades espirituales. Dentro de ellas está la incredulidad. Y quiero irme al libro de los Hebreos, permítame irme al libro de los Hebreos, en su capítulo 2, no me salió. Un momentito. Hebreo. Hebreo capítulo 2. Capítulo 3, verso 12. Oh, está como negado mi computadora. Hebreo 3, 12. Dice en Hebreo capítulo 3, verso 12.
Pero de verdad que está negado. Tiene que usar la Biblia directamente porque no me quiere funcionar. Úselo, hermano. Cuando hablamos de la incredulidad, nos relata que es una enfermedad espiritual de las más comunes y más peligrosas. Así lo relata la palabra de Dios. Y aquí el comentarista habla de que es una enfermedad sumamente peligrosa. Hebreo capítulo 3, verso 12 nos habla, 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces aquí encontramos que la palabra nos enseña una advertencia que nos hace el apóstol con mucha firmeza. Es una advertencia que nos está haciendo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es un pecado sumamente peligroso. ¿Por qué puede ser un pecado peligroso? Porque esta condición se manifiesta cuando dudamos de las promesas de Dios. Por eso es que la incredulidad es uno de los pecados o una de las enfermedades espirituales más peligrosas. Porque cuando no creemos a Dios y sus promesas, estamos invalidando a Dios y estamos invalidando también sus promesas. En otra palabra, no somos creyentes. Y eso es sumamente peligroso. Entonces, para superarla es necesario, para superar las dudas, o sea, para abandonar la duda, es necesario fortalecer la fe a través de la lectura de la Biblia. Pero esta también debe ir acompañada de la oración. La palabra, o sea, la Biblia es la palabra de Dios y la oración es la conversación que se tiene con Dios. Dos herramientas sumamente fundamentales, pero para esto se debe creer en la Biblia. Y primero creer en Dios, luego creer que la Biblia es la palabra de Dios. Otro de los pecados o de las enfermedades espirituales es el orgullo. Aquí en el orgullo es otra de las enfermedades que la Biblia condena repetidamente. En el libro de los Proverbios, quiero también compartir esta cita bíblica, advierte
advierte que el orgullo precede a la caída. Sumamente peligroso es el orgullo, porque se crea un alto concepto de sí mismo, el cual no lo tiene. Esta condición lleva a las personas a exaltarse a sí mismo, en lugar de reconocer la soberanía de Dios. La humildad y el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios son clave para poder eliminar esta parte tan peligrosa que es el orgullo. Es la manera de poderlo vencer. Si no es de esta manera, no se puede vencer el orgullo. Entonces, dice Proverbio capítulo 16, verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¡Wow! Eso fue lo que le pasó a este elemento. Llegó el orgullo, donde él quería que se le rindiera pleitesía. Él se exaltó a sí mismo cuando él estaba para exaltar y también coordinar aquellos que estaban bajo su responsabilidad, guiarlo a exaltar a aquel que lo creó, que es Dios. Otra de las enfermedades sumamente peligrosa está en lo que es la envidia. Y si notamos, en cuanto a la envidia, es un sentimiento destructivo que puede consumir el alma. La envidia es un sentimiento destructivo que puede consumir el alma. En Santiago se describe como la envidia y la ambición egoísta, y estas causan desorden y toda clase de males para poder salir, para poder abandonar la envidia. Es importante practicar la gratitud y enfocarse en las bendiciones que Dios otorga. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que la envidia forma parte de los celos, pero no estamos hablando del celo de pertenencia, sino el celo por lo que otro tiene. Envidia. Me molesta o te molesta ver lo que otro tiene y tú no tenerlo. O quizá tú tienes de las mismas cosas, pero te molesta, envidia que otro también lo tenga. Y para poder salir de esa enfermedad, para poder curar esa enfermedad, se hace necesario
practicar la gratitud para enfocarse solo en las bendiciones que Dios permite que tú y yo tengamos, o sea, la que Dios nos provee. Otra de las enfermedades es la amargura. Este tipo de enfermedad espiritual, llamada la amargura, esta puede envenenar el corazón. Wow. Cuando hablamos de envenenar, estamos hablando de una intoxicación. A eso se refiere lo que es envenenamiento. Pero esto es fuerte. Esto es sumamente fuerte. Porque esta insta a los creyentes a deshacerse de toda amargura. Habla Santiago. Habla Efesios. Nos dice en Efesios capítulo 4, verso 31, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Es decir, que no debemos dejar espacio a la raíz de amargura. A la raíz de amargura no podemos abrir espacio. Debemos cerrar toda puerta que pueda causarnos amargura. Por eso dice Santiago, Pablo en los Efesios, que se quite de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira. O sea, no te enojes. No te ponga airado. A condición de pecar. Deja toda gritería. Abandona toda maledicencia. Toda maldad que maquina. Sácala. Saca toda malicia. No sea malicioso. Esto es lo que la palabra nos está hablando. Esta condición a menudo surge de heridas no sanadas o de resentimientos. La amargura surge de heridas no sanadas. Y estas heridas puede ser que alguien nos hiciera daño en alguna ocasión, en un pasado muy lejano, o un pasado mediano, o un pasado cercano, y no ha podido superar ese daño que te hicieron. Pero si Dios está hablando de esas enfermedades espirituales y tú como creyente está pasando por ese tipo de enfermedad, pues debe abandonarla. Y la manera de poder superar estos traumas psicológicos, emocionales, de afección espiritual, es a través del perdón y la entrega de tus cargas a Dios. Pero es muy esencial poder venir a Cristo con todas tus cargas. No solo venir con todas tus cargas, porque hay personas que vienen con sus cargas y se sientan con sus cargas, se paran con sus cargas, vuelven a su casa con su carga, se acuestan con su carga.
Pero el Señor dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Pero hay una palabra sumamente impresionante, sumamente importante. Y dice, y yo os haré descansar. Y os haré descansar. Esta palabra quiero que se te grabe en la mente. El Señor vas a quitar tu carga, pero se hace necesario que tú entregues. Que al tú venir al Señor, al tú perdonar, o sea, perdonar es sanar, perdonar es sanar. Al tú perdonar esas cargas pesadas se desprenden de tu vida. La entrega de estas cargas a Dios es desprenderte un peso terrible de tu vida. El Señor toma tus cargas, te despoja de tu carga, pero tú tienes que entregársela. Tú tienes que decir, Señor, he aquí, mira, he aquí mis cargas. Ya no quiero más amargura. Ya no quiero recordar el pasado para vivirlo en el presente. Si los recuerdo, solo será como una referencia para vivir mejor. Para tomar de lo negativo que me pasó y revertirlo de manera positiva. Cuando me hicieron mal, ahora yo hacer el bien. Y sacar de mi mente, de mi cerebro y de mi corazón esa raíz de amargura que no me dejaba disfrutar. Ni el pasado lo pude disfrutar, ni puedo disfrutar el presente. Pero el futuro me espera todavía lo mismo, sin poderlo disfrutar. Entonces, Señor, mis cargas, te las dejo. La entrego en tus manos. Y perdono a todos aquellos que me han hecho mal. Otro de las enfermedades es la codicia. Aquí nos encontramos con la codicia en el libro de Lucas, en su capítulo 12, en su verso 15. Pero veamos un relato sobre lo que es la codicia. La codicia es un exceso, o más bien un deseo excesivo. Un deseo excesivo de poseer más de lo que se necesita. Wow. Lucas nos habla y nos dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estas son las palabras del Señor. Mirad y guardaos de toda avaricia. En otra palabra, no practique la avaricia. Porque esto es un deseo excesivo de poseer más de lo que tiene. Y esta no se sacia. La avaricia, la codicia, no se sacia. Es una enfermedad terrible que te calcome los huesos. Y el Señor nos advierte que la vida de una persona no puede consistir en la abundancia de sus posesiones.
La codicia puede llevar a la insatisfacción y al alejamiento de Dios. La práctica del contentamiento y la generosidad son antídotos efectivos. Una de las cosas que a veces nosotros pasamos por ellas es que pasamos por momentos difíciles, económicos, o sea, financieros, de salud, y nos estamos quejando, siempre nos estamos quejando. Pero hay una palabra que marca tu vida. Y esa palabra es que tú debes estar contento con lo que tienes ahora. Contento con lo que tienes ahora. Aunque quizá no esté conforme. Porque sí entiendo, tú lo entiendes también, que necesita más para mejorar tu condición. Porque lo que en el momento tiene no resuelve. Eso es entendible. Eso es entendible. Pero debes estar contento con lo mucho o poco que Dios te ha provisto. Si te da poco, ¿sabe que lo poco en Dios es abundancia? Lo poco en Dios es abundancia. Recuerda eso. Otro de los pecados es la pereza espiritual. ¿Qué encontramos sobre la pereza? Sobre la pereza podemos decir lo siguiente. Se refiere a la falta de diligencia en el crecimiento y la práctica de la fe. Estamos hablando de enfermedades espirituales. Entonces, nosotros tenemos que ser diligentes en las cosas de Dios. Debemos practicar la fe. No podemos estar perezosos, sentado en un banco todo el tiempo. Quiero ir avanzando. En el libro de los Proverbios, capítulo 6, versos 9 y 10 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Si aplicamos esto a lo que es la vida cotidiana, el perezoso nunca llega a nada, porque nunca tiene ánimo para hacer nada. Es que eso es muy pesado, es que eso es muy lejos, es que eso es muy malo, es que yo no lo voy a aprender. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Solamente sueña, pero no hace nada para despertar en su sueño. Verso 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Esto compara al perezoso, este proverbio, con alguien que duerme en lugar de trabajar.
Para poder superar esta enfermedad espiritual es necesario cultivar la disciplina y el compromiso con Dios. Bien, amados, voy a dejarlo hasta aquí. Y en la próxima transmisión, si así Dios lo permite, vamos a continuar con las otras 3 enfermedades espirituales, y es posible que agreguemos algunas otras antes de entrar a la continuidad del otro punto sobre lo que es la sanidad espiritual. Entonces, estaremos tratando, si nos concluimos, tipos de afecciones físicas y emocionales que pueden relacionarse con la falta de sanidad espiritual. Bien, entonces, amados hermanos, será hasta la próxima. Tengo una clase también vía Zoom, en la que estoy haciendo un diplomado, y quiero pues ahora aquí en los Estados Unidos las 8. Espero que esta pequeña reflexión sobre las enfermedades espirituales, que son las que afectan el alma, afectan el corazón, afectan tus emociones, afectan tu psique, afectan tu relación con Dios, y por eso son enfermedades espirituales. Pero estas enfermedades espirituales pueden afectar también lo que son tu salud física, no solo espiritual, sino puede afectar tu salud física. Estas enfermedades espirituales pueden afectar tu salud física. Y entonces aquí tendremos lo que son la doble muerte. Muerte espiritual, pero también puede caer en la muerte física. Porque si tú caes por una de estas situaciones, de estas enfermedades espirituales, cae en una depresión, cae en otro tipo de situación, pues ya tú sabes lo que puede venir. Entonces vamos a usar la clave perdonar y rendirse a Cristo. Dios te bendiga. Será hasta una próxima, si así Dios lo permite. Tu hermano y amigo Domingo Rodríguez. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por darme la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante de las enfermedades espirituales. Gracias, Señor. Espero que haya hablado a cada uno de aquellos que tengan la oportunidad de escucharlo después de esta transmisión. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia. Bendice su finanza, bendice su vida espiritual, bendice su salud. Señor, bendice sus hijos, su matrimonio. Bendice cada entrada y salida en el hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.